Servicios informativos de Navarra Televisión. 1 de cada 5 navarros quiere trabajar y no puede. La cifra empeora en el conjunto del país, donde 1 de cada 4 personas no tiene empleo. Es el resumen sencillo de los malos datos que deja la EPA del primer trimestre. Navarra suma ya 58.000 parados. Es una de las autonomías donde con más fuerza se destruye empleo. La tasa de paro es del 19%. En España, la temida barrera de los 6 millones ya se ha superado. Nunca había habido tanto paro. Buenas noches. Entre enero y marzo de este año, 235.000 personas se sumaron a la larga lista del desempleo en nuestro país. En Navarra, en 3 meses, se sumaron 5.400 desempleados. El Gobierno foral reconoce que la situación es muy preocupante, tanto que ya se posiciona abiertamente en favor de otras políticas, otros planteamientos para combatir la crisis. Tenemos que empezar una política ya mucho más expansiva y menos restrictiva, porque al final, claro, una política presupuestaria de reducción que no nos lleve a una contracción económica, pues es muy difícil, y yo creo que ahí también tenemos que empezar a hacer otro tipo de planteamientos. Un cambio en la medicina para combatir la grave enfermedad de la crisis económica y del paro. La oposición ha criticado la falta de acción tanto del Gobierno foral como del estatal. Enseguida ampliamos las cifras y las traduciremos a historias reales. Pero hoy una historia superaba a todas las demás, la de una mujer de Cascante a quien presuntamente su expareja ha intentado prender fuego. El hombre de 46 años, ya detenido, roció su casa con gasolina y arrojó una bombona de camping gas que provocó una explosión mientras la mujer estaba dentro. No sufrió heridas, pero sí un ataque de ansiedad. Su casa, esta que ven, ha quedado inservible. Había interpuesto varias denuncias por malos tratos. En Cascante se han concentrado esta tarde para condenar. Y dejé la Luisa, pensando que la mujer y los hijos estaban en casa. Y después no sé quién vino y me dijo que no estaban. Dije, menos mal. Enseguida ampliamos este suceso por el que hay 2 personas detenidas, mientras esta tarde el Gobierno de Navarra intentaba lanzar un mensaje tranquilizador. Niega que haya materias fecales en la comida hospitalaria. Aseguran que todas las muestras que se han analizado en las cocinas son aptas para el consumo. Tras reconocer ayer la presencia de la bacteria E. coli, hoy insisten en que una cosa es esa bacteria y otra la presencia de materia fecal. Eso sí, van a tramitar un segundo expediente contra Mediterránea de Catering por otras deficiencias del servicio. Es rotundamente falso que haya habido restos de excrementos en las muestras recogidas en el complejo hospitalario. Una cosa es la presencia de un organismo indicador, un microorganismo indicador como es el Escherichia coli, y otra cosa es que haya materias de este tipo. Evidentemente no las sabía. El presidente de la Cámara Baja comprobaba esta misma tarde con sus propios ojos cómo se desarrolla el dispositivo de seguridad en el que miles de agentes protegen las Cortes por la convocatoria asedia al Congreso. El perímetro de seguridad mantiene a los manifestantes alejados de las inmediaciones. Y en pleno debate sobre la sucesión de Rubalcaba, el PSOE propone cambios para que sea la militancia de manera directa quien elija al secretario general y no a través de delegados, como era hasta ahora. Lo ha dicho hoy el secretario de Organización. En Navarra, el líder socialista Roberto Jiménez aprueba la propuesta. Bueno, esta era una demanda que algunos en el Congreso Federal habíamos planteado siempre. Nos parece que es un ejercicio de radicalismo democrático. Y así han tomado la calle cientos de alumnos en el centro de Pamplona en una iniciativa con las ONGs para exigir más profesores en todo el mundo. Semana Mundial por la Educación que se celebra bajo el lema «Sin profesores no hay escuela». Enseguida les contamos en qué consiste esta iniciativa, pero estaremos también muy pendientes de cómo se prepara Osasuna. Último entrenamiento antes del partido de mañana en Vallecas. Mendilibar ha convocado a todos los jugadores disponibles, salvo a Ricardo. En total 19 futbolistas, con lo que antes del partido deberá hacer un descarte. Marc Bertrand no ha entrenado finalmente en la lista al no recuperarse a tiempo de la lesión. Y esto que aquí conocemos tanto es lo que quieren exportar los estadounidenses. El encierro de Pamplona a la americana será pronto una realidad. Van a celebrar carreras, será el 24 de agosto en Virginia, una serie que se repetirá en Atlanta en octubre y en Houston en diciembre. También quieren exportar la tomatina.
Vamos a empezar con unas cifras que cada vez son más negativas. Los datos del paro vuelven a dejar números históricos. España salta por primera vez la barrera de los 6 millones de personas sin empleo y Navarra por primera vez cuenta ya a 58.000 personas paradas. La nuestra es la tercera comunidad donde más crece el desempleo en todo el país. Activa de nuestra comunidad está en paro. Navarra tiene ya 58.000 parados. De hecho, es la tercera autonomía donde más sube el paro en el primer trimestre del año, aunque en el cómputo global es la tercera con menos paro del país. Y si miramos a España, nunca antes había habido tantas personas sin trabajo. El paro rompe la barrera de los 6 millones. El número de desempleados aumentó en el primer trimestre en 237.400 personas. La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable que arranca en 2001. Aumentó en este trimestre en todas las comunidades autónomas a excepción de La Rioja. El mayor incremento correspondió a Aragón, Baleares y Navarra. Casi 2 millones de hogares en España tienen a todos sus miembros en el paro y, curiosamente, en Navarra el número de desempleados entre los hombres y las mujeres es el mismo, 29.000 personas. Por sectores, el de servicios registró el mayor número de parados con más de 1 millón y fue en el que más subió el desempleo, seguido de la construcción, la industria y la agricultura. Desde que comenzó la crisis, España cuenta con 4 millones más de desempleados. La tasa de desempleo ha subido unos 20 puntos porcentuales en 5 años. El Gobierno de Navarra ha admitido que son unos malos datos y que se corresponden al primer trimestre, que tradicionalmente es negativo para el empleo en nuestra comunidad. Desde el Partido Socialista han pedido que se derogue de manera inmediata la reforma laboral. Cabe destacar que el empleo juvenil se ha reducido en 8 puntos la tasa que dio el trimestre anterior, que bueno, pues por buscar también algo positivo. Y luego también sabemos siempre que el primer trimestre el comportamiento del desempleo en Navarra es peor que el resto de los trimestres. Instarle al Gobierno de España, que tiene mayoría absoluta, a derogar con carácter inmediato la reforma laboral, que lejos de generar empleo lo que está mostrando es una incapacidad para generarlo. Está habiendo destrucción de empleo, cada vez más destrucción de empleo y, lo que es peor, llevando a más ciudadanos a situaciones insostenibles. El resto de grupos de la oposición, a excepción del PP, han señalado hoy que estos datos delatan la incapacidad de gestionar la situación tanto del Gobierno de Navarra como del Gobierno del Estado. Pero también valoran estos datos los ciudadanos, que muestran su desconfianza a que la tendencia vaya a revertir en breve. Además, los que tienen trabajo tienen miedo a perderlo. Son imágenes de las oficinas de empleo de este mediodía. Sin duda no reflejan la situación que vivimos, pero sí una realidad cada vez más frecuente. Y es que muchos desempleados han decidido dejar de buscar trabajo. Cada vez son más las personas en paro y cada vez menos la esperanza que les queda. Veo un poco lo que hay y es que lo veo, vamos, todo hundido. En muchos casos hablamos de parados de larga duración y en otros de personas que llevan desempleadas poco tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas parado? Llevo desde diciembre. Y de paro ya casi como 5 años. Llevo como un año así. Sin embargo, ambas coinciden en el tiempo en el que la suerte laboral no les acompaña. Y aunque otras hayan decidido hacerlo, no han cejado en su empeño de seguir buscando trabajo. ¿De qué estás buscando? Pues de lo mío, de marketing y comercio. ¿Cómo lo ves? Pues como todo, está la cosa mal. Ahora mismo me voy por acá a ver qué tal, una entrevista, lo que sea. ¿De qué estás buscando? Pues de lo que sea. Son dos de los rostros visibles de este drama del paro que cada vez sigue aumentando y que ha llevado a quienes sí tienen trabajo a temer con perderlo. La verdad que sí. Sí, es bastante preocupante. Miedo tiene siempre, están las cosas complicadas. Todos tenemos un poco miedo. O sea, es algo que hay que tener siempre en cuenta, que lo podemos perder. Son la cara y la cruz de lo que hoy nos toca vivir. Personas que sueñan con encontrar un empleo y también con no perder el que ya tienen. Sin embargo, todas albergan un halo de esperanza de que la situación comienza a mejorar. Más de 6 millones de parados son más de 6 millones de historias reales, nombres propios a los que la vida les ha cambiado y mucho desde que están en el desempleo. Estas son solo algunas historias. Miguel Collazo abre la puerta de lo que un día fue su empresa de automoción, hoy completamente vacía. Llegó un momento que las pólizas de crédito no quisieron renovarlas. Aquí trabajaban para él 12 personas, incluidos sus 2 hijos. Una pena infinita el trabajo de
de muchos años, de mi familia, de mis hijos. En 2010 Miguel cerró la empresa y el banco se quedó con sus 2 casas después de un concurso de acreedores que no le sacó de la ruina. Ahora mismo pues solamente dependo de la pensión que tengo, de 395 euros. También María Jesús vive del recuerdo, es la parada más antigua de Madrid. Pues llevo 17 años en el paro, ahora tengo 41 y dejé de trabajar cuando tenía 24 años. Ha estudiado publicidad, ha hecho cursos de páginas web y diseño gráfico, ha trabajado 5 años de administrativa y al INEM ha ido a poner su firma 68 veces. Al llevar 17 años el mercado laboral ha cambiado mucho, entonces claro, yo no sé ya cómo moverme para poder acceder a un posible puesto de trabajo, ¿no? Durante estos 17 años ha cuidado de sus hijos, uno de ellos enfermó de leucemia durante un tiempo. Necesito hacer algo más porque tengo capacidad para ello, ¿no? María Jesús, una más de los 6.200.000 parados que hay en España. Y Comisiones Obreras advierte de que podrían sumarse nuevos desempleados desde el sector de la construcción. Ahora mismo en España trabajan 650.000 trabajadores en la construcción, aunque según el sindicato la cifra podría bajar a los 600.000, 50.000 menos, si no se hace inversión pública importante. Tuvo su máximo histórico antes de la crisis con casi 2 millones de trabajadores. El pasado 15 de abril se publicó el convenio de la construcción en Navarra. Según Comisiones Obreras, mantiene las condiciones a pesar de que el gobierno de la comunidad aseguró que para publicarlo debían cambiarse algunos aspectos. Las tablas salariales son a día de hoy las segundas más altas del país. Y hoy además la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, se ha referido al déficit. Ha apostado por dejar a un lado las políticas restrictivas e iniciarse en políticas expansivas. Es la visión del Ejecutivo Foral en un contexto en el que todavía no se ha establecido el déficit permitido a las autonomías. El 0,7 inicialmente previsto podría flexibilizarse hasta casi el doble. Sería muy difícil de cumplir, habría que hacer una política de ajuste presupuestario muy importante. Ese 1,5 frente al 0,7 que tenemos, que nos daría cierta holgura para este año, sobre todo, y viendo pues, lo que está ocurriendo, yo creo que también tenemos que empezar una política ya mucho más expansiva y menos restrictiva, porque al final, claro, una política presupuestaria de reducción que no nos lleve a una contracción económica, pues es muy difícil, y yo creo que ahí también tenemos que empezar a hacer otro tipo de planteamientos. Salud Pública. El Gobierno de Navarra descarta la presencia de restos fecales en los análisis de las comidas de las cocinas del complejo hospitalario. Ha afirmado con rotundidad que todas son aptas para el consumo de los pacientes. Desde que Mediterránea de Catering se hizo cargo de la alimentación de los hospitales, se han analizado 60 muestras y todas han superado la prueba. La totalidad de las muestras son aptas en aplicación de los criterios microbiológicos establecidos en la normativa vigente. Según ha explicado el departamento, la bacteria E. coli hallada en algunas de las muestras es un organismo que no implica riesgo para la salud de las personas. La presencia de Escherichia coli no es un criterio para determinar que un alimento no es apto o adecuado para consumo humano. El departamento está tramitando un segundo expediente a Mediterránea de Catering, en este caso por deficiencias en el servicio de las cocinas. Son 22 fallos que tienen que ver con la vestimenta inadecuada de los trabajadores o con temperaturas incorrectas, en cuyo caso se retira la comida. Con estas infracciones no se ha cerrado ningún restaurante. No se ha cerrado. El director de Salud Pública ha explicado que en las cocinas hospitalarias se han hecho más controles y más exhaustivos que los que se hacen habitualmente. Y a este asunto se refería también esta mañana la consejera de Salud, Marta Vera, que aseguraba que no se puede hablar de ningún brote en las comidas hospitalarias. Como digo, se empezó, pues creo que hace 2 semanas, una sanción, económica, seguramente, que no se puede hablar de contaminación en la comida del hospital, y eso es lo que creo que debemos repetir todos por activa y por pasiva, para que las personas que están en el hospital ingresadas pues estén plenamente tranquilos. Y además lo que está haciendo Salud Pública es poner todos los controles para que eso siga siendo así.
A esto se refería la consejera en el atrio del Parlamento. En el interior, en el salón de plenos, se ha referido a las interrupciones voluntarias del embarazo. Ha dicho que para el Gobierno de Navarra no es prioritario hacer abortos en la red pública de la sanidad. Ha afirmado que no todos son más baratos realizados en el Servicio Navarro de Salud. Que el Gobierno de Navarra considere realizar las IVE, tanto farmacológicas sobre todo, pero también las quirúrgicas, en la sanidad pública, porque aparentemente hay profesionales dispuestos a ello y porque sale más barato. Que no es una prioridad de nuestra política sanitaria que los abortos se efectúen en los centros públicos. Corresponde al Servicio Navarro de Salud, en el ejercicio de sus funciones, la potestad de organizar sus recursos propios y concertados, de la manera que considere más conveniente. Y antes del Pleno hemos escuchado al presidente de la Cámara, Alberto Catalán, y al consejero de Educación, José Iribas, que ayer no se habían pronunciado todavía, tras conocerse que han sido citados a declarar como testigos en el caso de las dietas de Caja Navarra. Ambos han mostrado hoy su respeto a la labor de la juez Maripaz Benito, pero no han querido aclarar a preguntas de la prensa si, como miembros de la Junta de Entidades Fundadoras, conocían la existencia de la permanente. Pues disposición a la colaboración y a lo que se estime oportuno. Cualquier cuestión que haya que contestar y dado en el momento en el que nos encontramos, creo que es mejor esperar a lo que se diga por parte de la jueza. Es una decisión totalmente respetable y si hay que testificar acerca de lo que se nos pregunte, pues lo haremos. Creo que por respeto a la juez y por respeto a las partes personadas, lo que tenemos que hacer es declarar como testigos donde nos piden que lo hagamos. Un fuerte dispositivo policial ha blindado toda la tarde la carrera de San Jerónimo en Madrid ante la convocatoria Asedia el Congreso. Cientos de personas han secundado la llamada de la plataforma En Pie para asediar desde las 5 de la tarde la Cámara Baja de manera indefinida hasta forzar, según los convocantes, la dimisión del Gobierno y la disolución de las Cortes. 1.400 agentes han controlado a lo largo de todo el día esta concentración. Hemos visto incluso esta tarde al presidente del Congreso, a Jesús Posada, salir de las Cortes para comprobar in situ la situación. Ha recordado que la convocatoria no estaba autorizada. La policía ha detenido esta tarde a 3 personas, 2 de ellas por llevar material de guerrilla urbana, dicen que supuestamente, considera la policía, iban a utilizar en esta convocatoria. No se habían registrado grandes incidentes hasta este momento, aunque esta madrugada Policía Nacional detenía a 4 personas integrantes de grupos anarquistas cuando se disponían a quemar una entidad bancaria en la capital. Consideran que pretendían provocar incendios en Madrid en el marco de esta protesta de asedio al Congreso. Les han intervenido los objetos que ven: 8 bengalas, 4 petardos, 2 garrafas de gasolina, pasamontañas y mascarillas. Además, esta mañana la Policía Nacional ha detenido en la Universidad Complutense de Madrid al menos a 11 personas que participaban en un encierro preparatorio de esta convocatoria. Y hoy, en la Crónica Nacional, el Partido Socialista daba un anuncio de lo que puede ser un importante cambio. El secretario de Organización, Óscar López, adelantaba su plan para que los militantes elijan a futuro al secretario general. Hasta ahora las primarias son solo para elegir a los candidatos a las elecciones. La noticia ha llegado además en pleno debate sobre el liderazgo del partido. El mensaje ha llegado claro. La Ejecutiva es partidaria de que los futuros secretarios generales del PSOE se puedan elegir con el voto directo de los militantes. Sin reconocerlo, se han visto arrastrados por los socialistas gallegos, empeñados en dar la palabra a sus militantes. Creo que lo más importante está engañado, ¿no? Pero el partido lo fía largo. La propuesta no se concretará hasta la conferencia política de este otoño. Si se aprueba, se llevará a un comité federal. El Comité Federal haría los cambios normativos necesarios, pero estas primarias no se celebrarían hasta el próximo Congreso. Sería en 2016. Obviamente, el candidato a la presidencia del Gobierno para 2015 habrá que elegirlo antes. Se hará con primarias abiertas. El último Congreso del PSOE aprobó esta posibilidad, pero no con el secretario general. Entonces, Rubalcaba consideraba que se podría producir un choque de legitimidades. Hace una semana ya no le extrañaba tanto esta situación. Ese será el momento de ver si hay bicefalia, tricefalia. Mañana sabremos si la dirección permite a Galicia hacer antes sus propias primarias consultivas. Roberto Jiménez, el líder de los socialistas navarros, ha mostrado su satisfacción por el anuncio de que vaya a haber primarias para elegir a los secretarios generales. También los regionalistas en el seno del Partido Socialista Obrero Español.
Bueno, esta era una demanda que algunos en el Congreso Federal pues habíamos planteado siempre. Nos parece que es un ejercicio de radicalismo democrático y que es sensible a las demandas de buena parte de la militancia. Ahí me parece bien, y cuando llegue el momento oportuno de hacer un cambio estatutario, nosotros lo avalaremos, como lo avalé en el Congreso de Sevilla. Esta tarde, a las 8, cientos de vecinos de Cascante se han concentrado para mostrar su repulsa, su condena a lo ocurrido ayer en la localidad. La Guardia Civil detuvo a 2 hombres de 44 años en Tarazona tras el incendio con gasolina de la vivienda de la exmujer de uno de ellos en Cascante, en la localidad. Por suerte, no había nadie en el interior. La Guardia Civil imputa al exmarido un delito de homicidio en grado de tentativa, incendio y malos tratos, y al otro detenido le imputa el delito de encubrimiento. La Guardia Civil precintaba esta mañana la casa de Cascante, que ha quedado en ruinas tras la explosión ocasionada ayer tarde por el incendio con gasolina y una bombona de camping gas que presuntamente provocó en casa de su exmujer, un hombre de 44 años. Era detenido una hora más tarde en Tarazona junto a un amigo de la misma edad con el que huyó en coche. Les acompañaba su hijo pequeño de 14 años del que tenía la custodia. Según la Guardia Civil, la mujer les alertó de que su expareja, de quien estaba separada, la había amenazado telefónicamente. Se fue y luego le llamó por teléfono a ella a ver si estaba dentro. Entonces le dijo, ahora verás lo que es no tener nada, no tener casa, y a tu hijo no cuentes con él, al hijo pequeño, que es el que él tenía la custodia, no cuentes con él, que no lo vas a volver a ver. Entonces la madre está con un ataque de ansiedad muy grande, acudieron a la casa, vieron que la casa estaba en llamas. Yo me quedo bastante tranquilo ya cuando Enrique, el sargento de la Guardia Civil, me dice, oye, ya la han detenido y está el chico con el padre en Tarazona. Se vivieron momentos de miedo y tensión entre los vecinos, ya que desconocían si la mujer y 2 de sus hijos que viven con ella se encontraban dentro. Y vi como todo el tejado, pues, ¡boom! Todas las tejas, todo, o sea, subió hasta esa altura de la antena que está ahí arriba, todas las tejas, o sea, la onda expansiva. Y dije, la Luisa, pensando que la mujer y los hijos estaban en casa. Y después no sé quién vino y me dijo que no estaban. Dije, menos mal. Desde el ayuntamiento esperan que ahora actúe la justicia. Que responda debido a lo que de ayer, a los hechos de ayer, porque intentó matar a una mujer y a 2 niños. Al exmarido, al que se le incautó un cuchillo de grandes dimensiones, se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, incendio y malos tratos en el ámbito familiar, que ya antes había denunciado la mujer, según la Guardia Civil. También había sufrido pintadas en su fachada, que fue rociada con aceite hace unos días. Al otro detenido se le imputa un delito de encubrimiento, aunque la Guardia Civil investiga la implicación de cada uno de ellos. Mientras, los servicios sociales de Cascante buscan una vivienda para la familia, que ayer durmió en un hotel, y han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que les donen ropa y muebles, ya que se quedaron con lo puesto. Y mientras, Policía Foral ha detenido a 2 hombres de 31 años, uno vecino de Pamplona y el otro de Logroño, por desvalijar presuntamente un edificio de oficinas sin uso que está ubicado en Nuevo Artica, en esta zona del polígono industrial. El juez ha decretado el ingreso en prisión de los 2 detenidos, aunque uno de ellos ha salido ya bajo fianza. La empresa propietaria del edificio, situado en este polígono, ha cuantificado inicialmente en 200.000 euros el valor de los objetos robados, aunque la cifra podría duplicarse. Los detenidos habrían robado durante semanas armarios, falsos techos, grifos, extintores, cableado y equipo de climatización. Y ahora vamos a cambiar de asunto. Durante estos días se celebra la Semana Mundial de la Educación. Hoy, cientos de alumnos han tomado las calles del centro de Pamplona para exigir más profesores en todos los lugares del mundo. Lo han hecho junto a varias ONGs y con un lema: sin profe no hay escuela. En la Semana Mundial de la Educación, quien más y quien menos, nos acordamos de todos aquellos profesores y profesoras que nos enseñaron un buen día el camino de la vida. Hoy los colegios y los institutos de Navarra se reúnen para reclamar el derecho que todos los niños y todas las niñas tienen a la educación. Es un derecho al que muchos niños en el mundo no tienen acceso. Hoy, bajo el lema Sin profe no hay escuela, los alumnos y los profesores participantes en esta fiesta por la educación han querido revalorizar la profesión docente, darle la importancia que se merece. Han levantado la voz ante la necesidad de que la situación docente mejore en Navarra, donde los recortes también han afectado a la educación. Sin embargo, también han reconocido los avances que se han hecho en los últimos años. Se está luchando por mayor calidad y en ello yo creo que estamos, pues tanto profesores como padres, como queremos querer que los políticos también están en ello.
y de cara a un futuro pues esperamos que las pequeñas cosas que no están funcionando bien pues que alcancen una mejora. El alumnado de estos centros ha trabajado mucho en las últimas semanas para participar en esta fiesta, para dejarnos clara la importancia que para ellos tienen los profesores. Gracias a ellos podemos aprender y de mayor tener mejor trabajo. Una persona que nos eduque, que nos enseñe cosas para la vida. En el mundo hay más de 100 países con déficit de maestros y maestras de primaria. Por ello, estos pequeños se han sentido hoy unos privilegiados que quieren que, como ellos, todos tengan derecho a la educación. Derecho a la educación y también a la propia integridad, porque la crisis está detrás de que la violencia contra los menores haya crecido en España un 13% en 2012. La mitad de los agresores son padres e influye mucho la situación de paro y de crisis económica que se sufre en las casas. Muchas veces esa desesperación está recayendo sobre los menores, con lo que los progenitores descargan a base de golpes. El acoso escolar es un 15% de la violencia, que va seguido del maltrato psicológico, del abandono, el acoso sexual, y lo preocupante es el aumento de niños y adolescentes que sufren violencia de género de manos de sus parejas, un 7%. Para tratar de frenar esta situación creciente, la Fundación ANAR ha lanzado una campaña contra el maltrato infantil. Estamos teniendo casos de... La crisis no solo se ceba con la violencia infantil, también con las aportaciones que realizamos a las ONGs. La falta de medios también está pasando factura, y de qué manera, a nuestra faceta más solidaria. Esta campaña de hace unos meses fue histórica. La primera vez que Cruz Roja hacía un llamamiento para recaudar dinero, pero no para países tercermundistas, sino para donaciones para España. Es la central de Cruz Roja. Mire, pues bueno, quería darme de baja de socio ahora mismo. En 20 minutos de grabación se reciben 3 llamadas reales pidiendo la baja. Pues ya no le pasamos más recibos, Isabel. De acuerdo. Muchísimas gracias. Pues lo siento mucho. Que serían 2,5 al mes. Ya, pero le voy a decir una cosa, yo ahora mismo no tengo ni un euro de ingresos. No. Y muchas llamadas de gente donante durante años y que ahora necesita la ayuda de la ONG. Campañas en los medios, llamadas o visitas puerta a puerta. Las ONGs buscan dinero con fórmulas que hasta ahora no habían usado. La caída de las donaciones y los recortes brutales del gobierno han hecho que se lancen estos mensajes de SOS. Está previsto que en 5 años las ONGs bajen sus ingresos hasta en un tercio. Hombre, porque está la cosa muy difícil. 10 euros todos los meses. Y ya estamos a la cola de Europa en cuanto a población donante. Y de economía se ha hablado también esta tarde en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, en Pamplona, en una conferencia organizada por la asociación Cinzan Civismo y que ha impartido el director de Estudios Económicos, Joaquín Trigo. En ella ha analizado la situación que atraviesa nuestro país y también cómo pinta el futuro. Ha sido organizada, como les decimos, por Civismo. Ha dicho que el futuro no pinta optimista, que las medidas que ha tomado el Gobierno son las correctas, aunque ha recordado que se han llevado a cabo actuaciones contrarias a lo que se debe hacer. Por ejemplo, Trigo ha manifestado que hasta que no baje el gasto en las empresas públicas, España no podrá mirar al futuro de manera optimista. No queda aquí dentro. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y del césped a la piscina, el Club Waterpolo Navarra dijo ayer adiós a una temporada histórica. El conjunto de Manel Silvestre volvió a perder, esta vez por 11-8 en el segundo partido del playoff por el título, con lo que quedó eliminado. Los navarros aguantaron la mitad del partido plantando cara al potente conjunto catalán. De esta forma, con una participación histórica en unos playoffs por el título y la Copa del Rey, se cierra una etapa dorada en el Club Waterpolo Navarra. Los problemas económicos les obligan a cambiar de filosofía y apoyarse todavía más si cabe en la cantera. Fue el último partido de los 3 extranjeros, King, Josep y Sakak. Y ahora hablamos de fútbol sala, al igual que Osasuna. Triman Navarra también va a jugar mañana. El conjunto que dirige Imanol Arregui visita la pista del Fisio Media Manacor con el objetivo de traerse los 3 puntos que les puedan aupar hasta la 5ª plaza. Ya clasificado una temporada más para el playoff por el título, el siguiente objetivo de los verdes es quedar lo más arriba posible en la tabla para evitar a Pozo, segundo clasificado. Para ello deben de echar el resto en las 2 jornadas que restan y al menos no perder la 6ª plaza que ocupan en este momento, a pesar de que el Santiago Futsal está al acecho a solo un punto.
aunque también es posible alcanzar la quinta que ostenta el Zaragoza, con el que están igualados a puntos. Lo que está claro es que nuestra única opción es ganar los 2 partidos y que Zaragoza pinche uno, así que bueno, está difícil, pero aún así también estamos peleando por la sexta, así que no nos podemos dejar llevar, hay que ir a ganar a Manacor y en la última jornada, si conseguimos ganar este partido, pues jugárnosla en casa. De ahí que doblegar al Fisimedia Manacor, con el que empataron en la ida en Anaitasuna, sea importante. Un conjunto, el Balear, que solo ha ganado 2 partidos como local y que en tierra de nadie no se juega nada. Aún así, en Trimán no se confían. Todos los equipos de Tomás son muy agresivos, muy aguerridos, con muchísima intensidad en todas las acciones del juego, y estoy seguro de que no les va a dejar relajarse ni lo más mínimo, ¿no? Es una pista que no es fácil. El técnico de Irurzun no podrá contar con Arasa lesionado, mientras que mantiene la duda hasta última hora de Jesulito. Quien también necesita la victoria es Ríos Renovables. El conjunto ribero se despide de su afición en la liga regular, recibiendo a un Galdar canario que está solo un punto sobre el descenso. De ganar, los navarros darían un paso casi definitivo de clasificación para el playoff, pues es el único equipo que puede arrebatarles la última plaza que tienen a día de hoy. El Marfil Santa Coloma se enfrenta al líder, el Barcelona, rival de los riberos en la última jornada. Si Ríos no gana, peligraría su presencia en el playoff. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Estos días una treintena de expertos internacionales en energía solar, mejor dicho fotovoltaica, se han reunido en Navarra para debatir sobre el futuro del sector. Una visita que destacamos como el apunte ecológico de la noche. En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de 500.000 de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. A lo largo de la semana, los expertos internacionales han sido recibidos por el alcalde de Pamplona o por la presidenta Yolanda Barcina en la sede del Gobierno. Desde el Gobierno se ha trasladado que la situación de este tipo de energía en nuestra comunidad supone aportar más del 21% por consumo final bruto en energías renovables y que la cuota roza el 80% si reparamos únicamente al consumo eléctrico. La reunión de expertos se celebra estos días en la sede del CENER y marca el inicio del 5º Plan Quinquenal 2013-2017 de la Agencia Internacional de la Energía en el ámbito de la solar fotovoltaica. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. La Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra ha asegurado que después de que hoy haya finalizado el plazo de presentación de las candidaturas al Premio Príncipe de Viana en la edición 2013, el jurado va a citar el próximo lunes a las 12 del mediodía para proceder a deliberar y a fallar ya el galardón. El jurado estará integrado de nuevo por los miembros del Consejo Navarro de Cultura, 10 de cuyos 20 vocales han sido renovados recientemente. Las candidaturas presentadas son las del músico Luis Bacaicoa, el médico Francisco Echeverría, las cantantes joteras, las hermanas Flamarique, el compositor José María Goicoechea, el escritor filósofo Daniel Inerati, el profesor y periodista Pedro Lozano Bartolocci y la arqueóloga María Ángeles Mezquiriz. También queda el reportero y explorador Miguel de la Cuadra Salcedo. Entre esos nombres saldrá el Premio Príncipe de Viana de este año. Y ahora vamos a hablarles de nuestro embajador cultural más importante. Que los Sanfermines son una fiesta internacional es un hecho, pero ahora además podemos presumir de exportar la joya de la corona. Los encierros van a cruzar el Atlántico para aterrizar nada menos que en los Estados Unidos de América. Las carreras más famosas del mundo tendrán su versión norteamericana, aunque van a cambiar la espectacularidad de nuestras calles, de la calle Estafeta, por un circuito de carreras con capacidad para 30.000 espectadores. No descartan extender la iniciativa a otros estados después de Virginia, como a California, Texas o Minnesota.
Y si ya son curiosos los encierros made in USA, imaginen los puentes de espaguetis. Ese es el reto al que se han enfrentado hoy alumnos de arquitectura de la Universidad de Navarra. Un paquete de espaguetis y cola blanca. Eso es lo que debían utilizar los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Navarra para realizar estos puentes y ponerlos a prueba de un mínimo de 2,5 kilos. La carga se aplica aquí y estos son los apoyos. La historia es que estos son donde más va a sufrir. Entonces la intención de la cercha es que intentar reducir estas cargas, se intenten transmitir aquí. Una elaboración para la que algunos no han necesitado mucho tiempo. Un día, ¿no? Sí, un día y medio puede. Y sin embargo han conseguido superar con creces la marca de los 2,5 kilos. Ha aguantado 12,5 kilos y se han doblado estos apoyos, pero el puente como que ha empezado a flectar, a deformarse, pero luego ha vuelto a su forma normal otra vez, así que súper bien. Hoy era el día de la verdad para estos proyectos que han estado 2 días expuestos y algunos han preferido no hacer pruebas antes de tiempo. Daba miedo, a ver si se iba a romper. No hemos hecho, estamos un poco de exámenes y un poco rápido, sí. La carga que pueden soportar, el peso del puente o la estructura eran los puntos más relevantes que se valoraban. Y esta escultura en bronce, esta sí de verdad, honra desde hoy la figura del gran jurista español Álvaro Dors a las puertas de la Biblioteca de la Universidad de Navarra. Un busto que recoge con gran realismo la personalidad de este catedrático de Derecho Romano y primer bibliotecario general del centro académico. Corresponde al personal bibliotecario, varios edificios y locales, y no transcurrió. Y ahora lo que hacemos es abrir, como siempre, al final de este tiempo de noticias, el tiempo de entrevista. Lo hemos escuchado ya al principio de este informativo, pero vamos a incidir sobre la versión que el Gobierno de Navarra da en torno al servicio de cocinas hospitalarias y para ello, lo hemos escuchado al principio, también nos acompaña Javier Aldaz, jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria del Gobierno. Señor Aldaz, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, esta tarde han venido ustedes a lanzar un mensaje tranquilizador y quieren dejar claro a los ciudadanos, a los pacientes, de que no hay restos fecales en la comida del servicio hospitalario. Tener que dar una rueda de prensa para explicar esto es una cosa seria, ¿no? Bueno, yo creo que en la situación en la que estamos, pues existe una alarma social ciertamente pues importante, ¿no? Y entendemos que es nuestra obligación clarificar una serie de informaciones que están circulando estos días, entre ellas esta que mencionas, ¿no? de la posible presencia de residuos fecales en comidas hospitalarias, cosa que es absolutamente falsa. Todo esto viene porque ayer ustedes, usted mismo y otra experta del departamento, otra representante del Gobierno, acudieron a sede parlamentaria y explicaron una serie de deficiencias que se habían detectado en el servicio de cocinas. Entre otras cosas, dijeron que habían encontrado 3 bacterias. Una de ellas, la conocida bacteria E. coli, que sí que tiene una procedencia intestinal. De ahí que se haya relacionado con esta situación de la que ahora estamos hablando. Sí, efectivamente, en un plato que he servido en el complejo, concretamente espaguetis a la boloñesa, pues detectamos en una muestra de este alimento, detectamos la presencia de la bacteria Escherichia coli. Evidentemente una bacteria es muy chiquitita y nada tiene que ver con la presencia de materias fecales, nada tiene que ver, ¿eh? Sí que es un microorganismo indicador de posible contaminación fecal, nada más, ¿eh? Y su presencia, desde luego, no hace que el alimento no sea apto para consumo. Ese alimento, a pesar de la presencia de esa bacteria, salvo que fuera una bacteria patógena, es un alimento apto para consumo aplicando la normativa actual de reglamento de criterios microbiológicos. Sí, señor Aldaz, pero lo deseable sería que esa bacteria no estuviera en los alimentos que toman los pacientes del complejo hospitalario. Efectivamente, lo deseable es que no aparezca, pero insisto que su presencia no hace que sea un alimento no apto. Sí que debe tomar la empresa una serie de actuaciones, de medidas, y lo pone también el reglamento de criterios microbiológicos, que es hacer una revisión de sus procedimientos de producción y de sus programas de limpieza y desinfección. Revisión que van a hacer y están haciendo. Y cuando tengan el resultado de esa revisión, adoptar alguna medida correctora si es que procede a adoptarla.
Y nada más. Para que los espectadores y los pacientes en el complejo hospitalario, que seguro que muchos nos están viendo, entiendan cómo llega esa bacteria a la comida. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el procedimiento que no se está cumpliendo para que eso suceda? Bueno, pues la presencia de esta bacteria en una comida puede tener múltiples orígenes. Puede proceder del medio ambiente, puede proceder de las superficies en las que se prepara o se elabora la comida. Puede proceder de las materias primas, también puede proceder de los manipuladores, de los utensilios, en fin, puede tener unos orígenes muy diferentes. Y eso es lo que hay que investigar y comprobar que es posible que haya fallado alguno de los procedimientos de higiene y detectemos la presencia de esta bacteria. Detectan ustedes hasta 22 deficiencias en el servicio después de las inspecciones que se han ido realizando, que dicen que se han inspeccionado mucho más desde la puesta en marcha del servicio a cargo de Mediterránea de Catering. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, efectivamente, hemos hecho un programa de control muy intenso, muy frecuente, y cuando inspeccionas y estás muy encima de una empresa alimentaria, pues con frecuencia también, y una empresa que tiene una actividad muy importante, se preparan un número muy importante de comidas todos los días, de cenas, etcétera, pues no tiene por qué extrañar que a lo largo de prácticamente 3 meses pues hayamos detectado bueno, pues 21 o 22 deficiencias. No es extraño. La mayor parte de las deficiencias pues no son preocupantes. El hecho de que un manipulador de alimentos lleve un piercing o tenga la mascarilla mal puesta, pues bueno. ¿Se refieren a ese tipo de incidencias? Es que hay varios tipos de incidencias, no son todas iguales, ni se resuelven todas rápidamente, hay alguna incidencia que se repite, entonces depende. Han propuesto un expediente sancionador, de hecho, para que se tomen cartas en el asunto. ¿Esto con qué se va a traducir? Bueno, pues el expediente sancionador, nosotros lo que hacemos es recoger todos los incumplimientos que hemos encontrado en las actas de inspección, que es un soporte documental sin más, y todos esos incumplimientos los agrupamos en una propuesta de expediente sancionador. Expediente sancionador que se tramita, se instruye en la Dirección General de Salud y la Secretaría Técnica. Nosotros hacemos las inspecciones, detectamos incumplimientos y proponemos la apertura de un expediente sancionador por presuntas infracciones que se depuran en la instrucción del procedimiento sancionador. La presencia de estas bacterias y de estas deficiencias a las que apuntan no son motivo para obligar o animar a la rescisión del contrato con Mediterránea de Catering. Bueno, nosotros no hacemos el control del contrato. El papel del Instituto de Salud Pública es el control de la seguridad alimentaria. ¿Y es seguro el servicio? Bueno, los controles, nosotros controlamos los alimentos que se sirven, los procedimientos, hacemos controles analíticos. Tengo que decir que hemos obtenido unas 60 muestras de alimentos y tengo que decir que todas ellas se han calificado como alimentos aptos para consumo humano, todas ellas. A pesar de que hemos encontrado E. coli y a pesar de que hemos encontrado alguna otra bacteria, pero en concentraciones o no son patógenas o es en concentraciones inferiores a los límites. Por lo tanto, puedo asegurar que todas las muestras las hemos calificado como aptas para consumo humano, todos los análisis. ¿Y sin riesgo para la salud de ninguno de los pacientes que hay en el complejo hospitalario? ¿Podrían afectar al desarrollo de alguno de los pacientes? Bueno, los criterios que aplicamos para valorar los resultados de los análisis son los criterios que establece la normativa de higiene europea. La normativa de higiene europea se basa en criterios absolutamente científicos, en evidencias científicas. Entendemos, nuestra obligación es aplicar esos criterios y no otros. Y aplicando esos criterios calificamos los resultados analíticos en esos alimentos, en esas muestras, como adecuados, aptos para consumo humano. Y no podemos decir otra cosa.
Y eso es así. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro tiempo, no tenemos minutos para más, aunque nos gustaría seguramente profundizar en este asunto. Le agradezco que haya estado con nosotros en una tarde que ha sido apretada para usted porque ha ofrecido una rueda de prensa esta misma tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí ponemos punto y final a esta crónica de noticias. Volvemos mañana a la misma hora. Adiós.